compartir esta palabra de Dios, esta palabra que nos edifica, que nos instruye, esta palabra que nos exhorta. Para mí el servirle a Dios es como alabarlo a Él, ¿verdad? Darle la gloria a Él. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias Efesios 4, versos 12 y 13 de Efesios. Igualmente les voy a estar compartiendo la pantalla para una presentación de PowerPoint que ahorita les va a estar apareciendo por ahí. Bien, vamos a ponerla a presentar. A ver. Bien, Efesios, el capítulo 4, versos 12 y 13, nos dice entonces lo siguiente. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, ahí lo que nos habla de dos cositas bajo este verso bíblico, nos habla de dos cosas. Primero, la unidad de la fe, y segundo, nos habla del conocimiento del Hijo de Dios. Okay. Yo quiero estar entonces trabajando bajo el tema de la estatura del varón perfecto. Esa estatura del varón perfecto que nos señala bajo dos condiciones. La primera nos habla de una unidad de fe que nos está refiriendo a algo más colectivo, algo más grupal, la unidad de la fe, y algo más individual, el conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de Dios. Bien, bajo este tema entonces queremos estar trabajando esta predicación, ¿verdad? Esta predicación que nos instruye, que nos va a exhortar, que nos va a redarguir, que nos va a dirigir. Bien, ¿cómo llegamos a este conocimiento? Vamos a referirnos primeramente en el plano individual. En el plano individual, ¿cómo vamos a llegar a este conocimiento del Hijo de Dios? Tengo un problemita aquí con la presentación que no quiere pasarse a la siguiente. Voy a dar un chancecito a ver, que está como un poquito lenta. Voy a dejar de compartir un momento a ver si la logro avanzar. A ver si ya avanza. Vamos de nuevo a la presentación. A ver, acá. Bien, como estamos viendo, a la estatura de ese varón perfecto, bajo ese tema vamos a estar trabajando, ¿verdad? En el plano individual nos habla de ese conocimiento del Hijo de Dios, de cómo nosotros vamos a basarnos entonces en la pregunta, ¿cómo llegamos al conocimiento del Hijo de Dios? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios nos habla de que siendo imitadores de Cristo, entonces, porque dice el verso, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Es decir, nos está refiriendo qué tanto olemos nosotros, transpiramos nosotros ese olor a Cristo. A eso hace referencia. Entonces, viene la otra pregunta, dice, ser imitadores de Cristo. Entonces, ¿cómo imitamos nosotros a Cristo? Bueno, para imitar a Cristo es algo muy complejo. Podemos ver, ¿verdad? Todo lo que era Cristo, ¿verdad? Sus ayunos, su integridad, ¿verdad? Bueno, el estudio y la aplicación de la palabra es algo que nos va a referir a imitarlo a Él, ¿verdad? Estudiar la palabra nos va a enseñar a cómo imitarlo a Él. Pero yo quiero enfocar básicamente a la comunión con el Padre. Siento yo que un punto trascendental que tenía Cristo, la comunión con el Padre, algo que Él no quiso perder, ¿verdad? Que es la comunión con el Padre. Entonces nos aparece esta siguiente pregunta: ¿cómo podemos tener esa intimidad con el Padre? ¿Cómo podemos tener la intimidad con el Padre? Bien, primero tenemos que entender el siguiente versículo, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Lo primero que nos dice es que hay todo un mundo, ¿verdad? Todo un mundo espiritual que para el hombre natural que no tiene conocimiento de ese mundo espiritual son locura, son cosas de locos. Lo primero que nos dice entonces que tenemos que discernir espiritualmente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que hay un mundo espiritual y que es el Dios el que se mueve en ese mundo espiritual, y tenemos que entender las cosas espirituales. Y en el plano natural, que vamos a estar hablando paralelamente, el plano espiritual y el plano natural, viene este otro punto, este otro verso bíblico, que dice, 1 Corintios 6:19, o ignoráis, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Lo otro que nos dice es que nuestro cuerpo natural es templo del Espíritu Santo, y que en ese templo del Espíritu Santo nosotros tenemos como obligación cuidar ese cuerpo natural. Entonces, bajo lo natural nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, y bajo lo espiritual vamos a estar viendo, ¿verdad? Ese entendimiento. Entonces, vamos a ver otro verso bíblico también que nos está guiando, que nos va a guiar, que es en Primera de Juan 1, del Primera de Juan 1, del verso 1 al verso 4, que nos dice, en el verso 1 nos dice, lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí ese verso bíblico nos habla de algo muy, muy interesante. Nuestros 5 sentidos. Parte importante de ese verso nos señala que nuestros 5 sentidos van a hacer una comunión más ligada al Padre. ¿Y cómo nuestros 5 sentidos, podrán decir ustedes, cómo nuestros 5 sentidos van a hacer una comunión con el Padre? Bien, tenemos que analizarlo primero que todo espiritualmente. Dice la palabra de Dios que nosotros
analizamos si somos espíritu. Entonces vamos a estar guiándonos porque muchas veces la gente no entiende algunas cosas o si escuchan una predicación o si van a la iglesia, sienten como que la predicación estaba en inglés, no entendieron el mensaje, como si le hablaron en parábolas, como si les hubieran predicado en hebreo, que no entienden el mensaje, porque no comprenden el mensaje y no asimilan ese mensaje. Entonces, también con la fe, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un dolor de cabeza no tengamos fe ni para que nos curemos con un dolor de cabeza? Entonces, es algo trascendental. Entonces, debemos de estar viendo que nuestros sentidos no están bien ejercitados. Nuestros sentidos espirituales no estén bien ejercitados y cuando ocurre eso es porque algo anda mal. Entonces, nuestro primer sentido que queremos analizar es el gusto. El gusto. Ok, naturalmente debemos de cuidar lo que gustamos. Como lo vimos ahorita en el ejemplo del verso de primera de Corintios 6:19, somos templo del Espíritu Santo. Como somos templo del Espíritu Santo, debemos de cuidar lo que degustamos también. Los excesos de comida es algo importante. A veces lo dejamos por fuera, pero claro, es algo importante también, porque viene a causar en nosotros viene a traer diversas enfermedades. Entonces, una alimentación saludable es importante también para el cristiano. El alcohol, ¿verdad? Desechado de nosotros, lo que son el cigarrillo, las drogas y otras muchas cosas que para nosotros no debemos de gustar. Y ponemos un ejemplo como Sansón. A Sansón se le prohibió beber vino. Y cuando él bebió el vino y pasó todo lo que le ocurrió a él, perdió su fuerza, perdió ese don que Dios le dio. Entonces, al ocurrir esto, viene una sanción. Entonces, en esta parte, ahora en lo espiritual, sabemos que, por ejemplo, nuestro gusto puede sentirlo salado, puede sentirlo ácido, puede sentirlo dulce, puede sentirlo amargo. Nuestro gusto está diseñado para sentir eso. Espiritualmente, nuestro alimento es la palabra de Dios. Todos lo sabemos. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y también puede sentir, la palabra de Dios la podemos sentir salada, dulce, amarga y ácida. Por ahí decía el hermano Changui, amarga, amarga como hombre grande. Entonces, dice la palabra también en Salmos que es dulce como la miel. Entonces, nuestro gusto espiritual lo ejercitamos con el oír. Con el oír. Entonces, nuestro gusto espiritualmente viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, es decir, que desde nuestra boca nos lo enriquecemos con el oído y de nuestra boca debe salir verdad, fortaleza, palabras gratas, alabanza, sabiduría, justicia, gozo. Todo eso debe salir de nuestra boca porque para ejercitar nuestro oído, nuestro gusto espiritual debe ser por el oído. Eso como primero. Ahora, el tacto. Naturalmente, vemos, por ejemplo, el mismo caso de Sansón. Sansón debió abstenerse de tocar a animales muertos y hizo caso omiso de eso y tocó animales muertos al tener hambre. Por necesidad natural, hizo caso omiso de lo que se le había dicho. Debemos de tener cuidado, como dice la canción, cuidado nuestras manos lo que tocan, cuidado nuestros ojos lo que ven, porque nuestras manos son para alabar a Dios, que sean para eso. Espiritualmente, entonces, el tacto, si lo vemos, es el poder de Dios en nuestra vida. El tacto, si lo vemos en la Biblia, se utilizaba mucho en las sanidades que Jesús hacía.
algunas sanidades. Y si nos recordamos en el caso de la mujer con flujo de sangre, cuando ella toca el manto, entonces viene el tacto, pero el tacto espiritual es por la fe. En lo espiritual, el tacto viene por nuestra fe. Por ahí viene el tacto espiritual. También tenemos lo otro que es la vista. La vista que dice Mateo 6, verso 6, capítulo 6, verso 22 y 23. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las tinieblas, las mismas tinieblas? Naturalmente, el ojo, dice la palabra de Dios, que es nuestra lámpara al cuerpo y que no debemos de estar viendo cosas indebidas, ¿verdad? Cosas que no debemos ver, como por ejemplo en la calle, las mujeres en el TV, películas que no son aptas para cristianos, novelas, fútbol, videos de música, hasta mensajes en el teléfono. Entonces debo guardar mi corazón, mi mente, mi vista de todo esto, porque es la lámpara hacia mi cuerpo. Y si vemos en la Biblia lo que señala Mateo 7:3, ¿qué es lo que mira el hombre? Dice, porque miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Nosotros, lo primero que empezamos a ver son las deficiencias de los demás. Yo lo primero que empiezo a ver son los defectos de tal persona, y más si convivimos con ellos. Empezamos a ver sus defectos y sus virtudes. Es lo último que vemos, es lo menos que vemos. Entonces, eso nos menciona que nosotros vemos más los defectos de las personas, pero lo que mira Dios en Samuel, 1 Samuel 16:7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo he hecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí vemos la diferencia, ¿verdad? De lo que mira el hombre y lo que mira Dios. No logramos ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Entonces tenemos que ver nuestro corazón y nuestra vista espiritual. Nuestra vista espiritual está en el entendimiento. Ahí es donde está nuestra vista, en entender. Ese entendimiento nos muestra nuestra vista espiritual. Dice en Primera Reyes 18, del verso 41 al 44. Y Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Se oye el estruendo de mucha lluvia y todavía no había llovido. Dice el 42, Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y se postró entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró, y no hay nada. Y Elías dijo 7 veces, vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez, él dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre, sube del mar. Y dijo, sube, y di acá, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Entonces debemos de estar viendo que nuestra vista espiritual está en entender. Debemos de entender que esa vista nos va a decir, ¿verdad? A confiar en lo que Dios ha dicho, a entender eso que Dios nos ha prometido, entenderlo en nuestra mente como si ya estuviera hecho. Entonces debemos de procesarlo a nuestra mente. Cuando Dios nos dice algo, lo procesamos a nuestra mente y en esa mente es que lo ponemos en función.
Entonces, para tener una vista bien abierta, debemos de tener un buen entendimiento. Para tener una vista bien abierta, un buen entendimiento en lo espiritual. El oír. Muchas veces nuestro oír se contamina con chismes, naturalmente. También primera en Santiago 1:22 nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios debemos de llevarla en práctica, como dice Santiago, no solamente escucharla, debemos de ponerla por acción. Y Mateo 7:24 nos dice, cualquiera pues que oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, esas palabras que escuchamos naturalmente debemos ponerlas en función, puestas en función, y en lo espiritual, nuestro oído está en nuestro corazón. Es ahí donde Jehová habla, es ahí donde Dios habla a nuestro corazón, no a nuestro oído, no a nuestra mente, es a nuestro corazón. Dios se lo va a poner a la situación que Dios quiera hablarle, se la va a poner a usted en el corazón. El otro sentido que también queremos analizar es el sentido del olfato. Dice segunda de Corintios 2:15, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan. En los que se salvan somos olor grato para Cristo. Entonces, en lo espiritual, en el plano espiritual, nuestro olfato es el discernimiento. Ese es nuestro olfato, el discernimiento espiritual. Génesis 27, verso 26 y 27 dice, y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma del campo que el Señor ha bendecido. Hay que tener mucho cuidado con ese olfato y con ese discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder oler cuando la iglesia ya huele a Cristo. Cuando la iglesia tiene ese olor agradable, tener ese discernimiento espiritual para estar en ese sentido que debemos de tener más activo. Entonces, en resumen, con base en lo que estamos viendo, los 5 sentidos en lo natural y en lo espiritual. El sentido del oído está en el corazón, en lo espiritual. El sentido de la vista, en lo espiritual, está en el entendimiento. El sentido del olfato está en nuestra mente, con el discernimiento. El sentido del gusto está en el oído. Y el sentido del tacto está en la fe. Dice Isaías 35:5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En el final de los tiempos, los ojos y los oídos serán abiertos. Todo mundo tendrá ese entendimiento, todo mundo podrá ver qué es lo que falló. Y ahí ya no hay vuelta atrás, como dicen, ya no hay camino atrás. Eso es en el plano individual. En el plano individual, nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, en esa comunión, y para tener esa comunión con Cristo, debemos de tener nuestros sentidos espirituales bien agudos para tener esa comunión con Cristo, para tener esa comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Todo esto para una preparación, dice el verso del verso de Efesios 4:13, que debe haber una unidad de la fe.
Entonces aquí estamos hablando en el plano colectivo. Ya en lo individual, cuando ya lo tenemos en lo individual, ahora viene el plano colectivo. Y el plano colectivo nos habla de esa unidad de la fe. ¿Y qué hablamos de la unidad de la fe? Bueno, de los dones naturales y espirituales que Dios ha puesto en cada uno de sus servidores, en cada uno de nosotros, que Dios nos puso para que cada uno de nosotros los desarrolle y para que cada uno de nosotros los trabaje. Dice el verso 11 de 1 Corintios 12, 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primeramente los dones del Espíritu Santo Él los reparte a como Él quiere. Y el verso 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Y continúa el verso 20, ahí mismo, en 1 Corintios 12. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera de que si el miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si el miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bien, ahí lo que nos referencia entonces la palabra de Dios es de esos, de ese trabajo colectivo que hacemos, de ese trabajo colectivo que debemos de hacer nosotros en la iglesia y que hay diferentes hermanos, ¿verdad? Con diferentes puestos, diferentes asignaciones y no debemos de menospreciar a unos ni debemos de exaltar tampoco a otros. Todos son importantes. Y además dice la palabra de Dios ahí mismo, dice que los menores o los más frágiles, los más débiles son los más necesarios. Entonces aquí vemos todo eso que Dios nos señala y nos prepara para esa unidad de la fe. Para eso que quiere decir, porque Dios con nuestros dones espirituales y naturales los ponemos al servicio de la obra de Dios y Dios los trabaja en forma individual y nos va preparando para lo grupal, para formar un equipo dentro de la iglesia. Es decir, Dios nos va a ir agregando, equipando con los dones espirituales que nosotros necesitemos. Y depende de la necesidad de cada iglesia, Dios va a ir supliendo para que esa iglesia vaya buscando esa unidad de la fe. Entonces, tanto en lo individual, preparándonos nosotros en el conocimiento de Cristo y en lo grupal, para esa unidad de la fe, ¿con quién? Con los otros hermanos. Porque lo dice ahí, en una unidad de la fe, ahí lo habla en algo colectivo, que nosotros debemos de estar en esa unidad de la fe con los otros hermanos en la iglesia. Entonces, Dios nos va preparando y capacitando, perfeccionando para la edificación de ese cuerpo de Cristo. Este fue el cortito mensaje que quería compartirles. Espero que sea de mucha bendición.